Bienvenidos a su programa Cultivarte. Hoy desde una institución única en nuestra provincia, el Jardín Botánico de Santi Espíritus. Abordaremos las especies de la flora cubana en peligro de extinción. Cuba constituye la isla con mayor diversidad de plantas por kilómetro cuadrado en el mundo, por delante incluso de países conocidos como Nueva Guinea, Borneo o Madagascar. Se estima que su flora está formada por unas 7.000 especies. El alto endemismo es quizás la característica más distintiva de la flora nacional. También la sitúa en el cuarto lugar del orbe entre los territorios insulares con un 53% de exclusividad de la flora nativa. El Jardín Botánico se inauguró el 22 de diciembre de 1982 y ya en el 94, cuando se crea el SIGMA, pasa a formar parte del Centro de Servicios Ambientales de aquí de la provincia perteneciente a la delegación del SIGMA. Cuando se inauguró el Jardín Botánico Nacional, Fidel propuso que en cada provincia se creara un jardín botánico que sirviera para la investigación, la conservación, la recreación y crear lugares de sano esparcimiento para la población. Teniendo en cuenta esa indicación que dio el comandante en jefe, la provincia de Santi Espíritus fue una de las primeras que inició los trabajos de conjunto con el Instituto de Ecología y Sistemática y la dirección de la Red Nacional de Jardines Botánicos para seleccionar el área. Actualmente trabajamos con un proyecto internacional que lo rectorea el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, donde nosotros formamos parte de ese proyecto. Cuba posee un sistema nacional de áreas protegidas, comúnmente conocido como el CENAP, el cual abarca el 20,20% del territorio nacional y el 17,16% de la total de superficie terrestre. Las principales amenazas que afectan la conservación de la flora cubana son, en su origen, casi todas fundamentalmente humanas, como por ejemplo podemos poner las invasiones biológicas, la deforestación, la fragmentación del hábitat, la forestación, propiamente dicho, aunque parezca extraño. Cabe mencionar que tan solo 2 siglos de introducciones de especies exóticas invasoras las han convertido a esta en la principal causa de amenaza de nuestras especies vegetales en el país, debido a que estas poseen una potencialidad mucho mayor, o sea, se reproducen mucho mejor que nuestras plantas autóctonas, crecen mucho más rápido y son capaces, en su mayoría, de invadir nuestros ecosistemas y de esta forma desplazar nuestras especies nativas y así, por supuesto, afectar su estado de conservación e incluso pueden llegar en algún momento a extinguirlas. Las acciones que se toman para mantener en el tiempo las especies de las plantas son, por ejemplo, el estudio de sus poblaciones naturales, o sea, conocimiento sobre la especie, o sea, mientras más sepamos sobre una especie determinada, podremos saber más cómo protegerla, cómo conservarla, de qué forma, o sea, pudiésemos hacer educación en las personas, cómo cultivar en ellos el interés y el amor por la naturaleza para que estas plantas se conserven. La lista roja de especies amenazadas no es más que una compilación de todas las plantas, o sea, las especies vegetales en una región determinada, en un país determinado, donde aquí se introducen estas especies con su categoría preliminar de amenaza y, por supuesto, con este conocimiento en un momento determinado podemos hacer acciones encaminadas ya sabiendo perfectamente cuál es la situación de la planta, en qué situación de conservación se encuentra. Podemos entonces realizar acciones específicas para su conservación e incluso establecer prioridades entre una especie u otra y así determinar dónde sería mejor invertir los recursos y el tiempo para así aprovecharlos de una manera más eficiente. El estado de la conservación de la flora vascular cubana se evalúa fundamentalmente por parte de un estudio de un grupo conocido como el Grupo de Especialistas de Plantas Cubanas, que estos tributan información a este grupo, el cual al final hace una compilación y las ubica en las diferentes categorías que estableció la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, o UICN, que es la metodología actual por la cual se basa todo este tipo de categorización. Entre ellas se abarcan varias categorías como son extinto, que es la que nunca queremos llegar, extinto regional, que es cuando la planta incluso se piensa que está extinguida, pero solamente en una región determinada, pero se sabe que existe en otras partes del mundo. Tenemos el ejemplo de Maxonia bifolia. Tenemos también en peligro crítico, que es una de las categorías, ya ahí lo vamos diciendo, ¿ves? Es una de las categorías más importantes de amenaza. Vulnerable, en peligro y amenazado. Hacemos conservación ex situ,
que es traer las plantas hacia acá. Aquí las tenemos un ejemplo de ellas en el vivero, donde se van propagando, se van fortaleciendo y de esta forma en un momento determinado las pudiésemos reintroducir a sus hábitats naturales para así fortalecer sus poblaciones naturales. Bueno, esto es un ejemplo de las plantas, o sea, que estamos conservando acá en el jardín. Todas son plantas endémicas con categoría en peligro crítico de extinción. Este es, por ejemplo, uno de los ejemplares de Casilda de Ictis ribularis, que actualmente se encuentra, o sea, cambió su nomenclatura y es Condea ribularis, por Britton. Es una especie que ostenta la categoría en peligro crítico de extinción debido a que sus poblaciones naturales son muy reducidas, o sea, no superan los 50 individuos hasta el momento. Aquí tenemos otros endémicos como son el Guayacum sanctum, o conocido como guayacancillo. Tenemos la Erythrina helene, otra planta muy importante para nosotros, dado que el estado de conservación de sus especies es crítico. El Dendrocereus nudiflorus, o aguacate cimarrón, especie, o sea, incluso hay un ejemplar muy adulto, o sea, que es el más viejo en Cuba, que se conoce como el patriarca, en Matanzas. Es una especie de cactus, una cactácea. Aquí tenemos la Sabina cimarrona o Podocarpus angustifolius, una especie de banado, las lomas de banado. La tala furtiva y la sobreexplotación de la planta la tienen en categoría en peligro crítico. Maxonia apifolia, esta planta se pensó en un momento determinado que estuvo extinta en el país, fue reencontrada por grandes esfuerzos de nuestros investigadores en Matanzas y luego en la Ciénaga de la Guayabera en Caguana, en el Parque Nacional Caguana. Es una planta, es un helecho, muy bonito por cierto, trepador, donde ahí sus poblaciones naturales por suerte, o sea, se presentan un buen desarrollo y en algún momento esperemos que la planta pueda salir de la categoría que posee. Este ejemplar que está acá es Barronia intricata, más conocido como papita enana, es otro endémico local de Casilda, del cual se le están realizando ahora estudios de conservación, o sea, de poblacionales, fenología y demás por parte de especialistas. Este pequeño que se encuentra acá es Esidium clarensis o guayabita de Casilda, otra planta que también ostenta, por supuesto, la categoría en peligro crítico. Todas estas plantas que se encuentran en Casilda, por ejemplo, los endémicos, son plantas que ostentan la peor de las categorías de amenaza, que es en peligro crítico. Hay que hacer acciones contundentes para su conservación. El Jardín Botánico está encaminado a ello. Bueno, nos encontramos en el área de propagación de plantas, que es la parte de la conservación de los que se estudian en la flora aquí de Santi Espíritu y otras especies, bueno, que tienen valor o que tienen importancia, ¿no? Por lo que se estudia, ¿no? de estas especies. La parte del proceso que se realiza aquí en esta área, en esta zona de conservación del Jardín Botánico, es cuando los especialistas van a los campos a hacer los monitoreos, los estudios de las especies, es decir, todas esas especies de un valor endémico importante, ¿no? Que se desconoce y que se quiere saber su interés o su valor o sus potencialidades, pues llegan aquí, llegan en postura, en diferentes propaglos, pueden llegar en semillas, en esquejes, y nosotros nos encargamos de recibir todo ese material de esos compañeros que vienen, de esos especialistas que traen de las expediciones, y lo procesamos. Eso tomamos los datos básicos, los datos primarios, es decir, de dónde proceden, los ecosistemas donde están, los diferentes estratos arbóreos donde estas especies se encuentran, los sustratos, los suelos, qué tipo de suelo, dónde crecen, y entonces esas condiciones las llevamos aquí ex situ, es decir, en estas condiciones para propagarlos, reproducirlos, conservarlos y posteriormente llevarlos a lo que es la naturaleza, es decir, el trabajo de conservación, que es un trabajo que debe ser cíclico, ¿no? Para que pueda haber un trabajo con un objetivo fundamental, ¿no? Que esa es la conservación, tanto ex situ como in situ, es decir, conservar en ambas partes. Nosotros tomamos toda esa base de datos, existe un registro de introducción que tiene un número, que todos los años se hace nuevo con su número de registro y se le ponen los datos básicos, desde quién colectó, de dónde procede, el nombre común o nombre vulgar, como se dice normalmente, la familia, las características individuales de cada especie, el tipo de suelo, si es en arena sílice, si es en otro tipo de estrato de suelo, ¿no? Suelo calizo, y todas esas condiciones se le crean aquí, se desarrollan hasta que la planta ya tenga sus potencialidades ya como una planta en desarrollo, se conservan y se determinan por parte del grupo de especialistas, del Consejo Técnico Específico,
hacia dónde van a ir, hacia dónde se van a conservar y cuáles deben de quedarse así. Es decir, el objetivo fundamental es hacer que las especies se conservan, prevalezcan, conservan sus potencialidades por la importancia, bueno, como dije anteriormente, que estas revisten para lo que es la naturaleza como tal, la conservación en sentido general. Es decir, es la parte básica, la parte fundamental de nuestro trabajo, mantenerlas hasta tanto ellas tengan la capacidad ya de poder sobrevivir en otros lugares, en otros espacios, con otro microclima y quizás ya tomando parte de otros suelos donde se desarrollan perfectamente, como es el caso de muchas especies que ya ustedes quizás han podido ver en las diferentes áreas de aquí del jardín. La gran diversidad de la flora hace de Cuba un verdadero paraíso natural. Su condición insular y la increíble variedad geológica contribuye a la multiplicidad de hábitats. Es necesario potenciar los estudios de historia natural, la educación ambiental y los trabajos ecológicos, poblacionales y taxonómicos para ayudar a la conservación de la flora cubana y espirituana. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir cultivándonos.